Ciudadana Presidenta, ciudadanos legisladores y legisladoras, aunque la tolerancia nunca me abandona, la tristeza me acompaña cuando veo cómo termina un debate que debiera ser un ejemplo en el país, dado que esta asamblea durante muchas horas, como Cámara Revisora, está analizando 21 artículos de la Ley de Amparo, 5 transitorios, y cuando me acompaña la tristeza, entiendo que la política así es, y los grupos parlamentarios se alejan de la discusión, del punto central de la reserva que se ha planteado, y lo hacen con propósitos estrictamente político-electorales. Es su derecho. Yo no cuestiono que lo usen y hablen para el país, denostando, atacando, agrediendo a gente que no se puede defender, a gente que no está aquí, a gente que no merece escudados en su actitud política de lastimar, difamar, ofender sin ninguna prueba y sin ninguna consecuencia jurídica. Pero es parte del derecho constitucional que tienen diputados, legisladores, de que nadie puede ser reconvenido. Y yo siempre voy a defender ese derecho. Fuimos opositores y actuamos con responsabilidad. Por eso la mayoría del pueblo de México nos dio la confianza después de muchos años de lucha. Hoy no los vamos a defraudar. Y lo que este transitorio propone, que felicito al diputado Hugo Eric por su presentación y por su reserva, es muy importante desmenuzarlo, porque en efecto se establecen 3 categorías en el propio artículo. Una, donde señala que se aplicarán las normas vigentes en el momento del inicio de los juicios o procedimientos de que se trate. Y la segunda parte habla precisamente de que debemos atender la jurisprudencia y la doctrina para definir con claridad lo que sucede una vez que se modifica la ley y una vez que se aplican las disposiciones de la reforma. Para mí no hay duda de que lo que está haciendo el legislador y lo que la propuesta contiene es correcta. Por cierto, sí debo de advertir que escuché 3 participaciones inteligentes que, siendo opositores, las respeto. 3 participaciones que no se apartaron del tema y que argumentaron jurídicamente si era o no una ley procesal la ley de amparo. Y fue inteligente la forma en que lo plantearon.
si mal no recuerdo era del PRI o de MC, o los dos, pero lo cierto es que la Constitución tiene una definición clara con motivo de la ley procesal y la define como aquella que contiene normas jurídicas que disponen de etapas, procedimientos de un juicio. Y la Constitución define a la ley de amparo como una ley procesal, de la que no nos podemos separar. Es un debate interesante, porque en materia jurídica, como decía Mario de la Cueva, todo es opinable. Y Fixamudio, en efecto, incluso Jorge Carpizo, sostienen la tesis sobre derechos adquiridos, pero también sostienen la tesis de la retroactividad. Y el artículo 270 de la Ley de Amparo establece la obligatoriedad de la jurisprudencia para que ésta se aplique, se observe en casos que observan y que resuelven los órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial de la Federación. La eleva como obligatoria, ustedes lo saben muy bien, una jurisprudencia es aquella que se compone con las 5 resoluciones de la Corte de un tribunal colegiado en el mismo sentido y que constituyen una base obligatoria para que el juzgador la observe. Pues hay tesis de jurisprudencia sobre la retroactividad y por eso nosotros sostenemos que este artículo que yo vengo a defender, esta reserva, es impecable y es una propuesta que nosotros vamos a acompañar. Pero déjenme decirles, me gustaría profundizar, ya voy mucho, el tema jurídico, porque es un tema jurídico, es un tema constitucional que deberíamos detenernos, aunque nos tardáramos en la discusión. Pero déjenme decirles nuestra motivación. Hay miles y miles de recursos de impugnación, de solicitudes de nulidad interpuestos por despachos, grandes despachos que defienden a empresarios o a gente poderosa, es su derecho, no cuestiono eso. Pero a la fecha existen 2.073 créditos fiscales que empresarios poderosos se resisten a pagar, así como 2.066 juicios de nulidad pendientes de resolución firme, con un monto superior a los 100,000 millones de pesos solo este año. 100,000 millones de pesos. Lo más grave, ¿saben ustedes, compañeros legisladores, cuál es el plazo, el tiempo promedio que transcurre desde la interposición del recurso hasta el amparo, la ejecución y la sentencia firme y todavía sobre el amparo? 8 años. 8 años y luego para el cobro otros 8 años. El promedio para hacer pagar estos recursos que son del pueblo, del erario, son de entre 16 y 22 años para hacer exigible un deber ciudadano, una responsabilidad como contribuyente y un pago al erario por sus ganancias y sus utilidades. 16 años promedio mínimo. ¿Y saben ustedes de los cobros fiscales cuánto es lo que se alcanza a cobrar por el Estado
por la existencia de estos amparos mañosamente prolongados? 0.5%. El 95% de los deudores o los que deben de pagar no lo hacen. 95%. Hacia ellos va orientada nuestra reforma. Hacia ellos, porque queremos que paguen lo justo para el erario, para la satisfacción de necesidades colectivas que la patria requiere. Y también para los lavadores de dinero, para los delincuentes de cuello blanco, para la delincuencia organizada. Actualmente, si no reformamos, va a suceder lo que está sucediendo. A quienes bloquean por estas actividades probables delitos, les conceden a las horas la suspensión provisional. A las horas desbloquean las cuentas y a las horas extraen los recursos y los envían a otras partes del mundo. Está demostrado que así es. Ahora tendrán que garantizar que esos recursos, con fianzas, billetes de depósito, garanticen que no se vayan a esfumar. Esas son las grandes reformas que nosotros queremos que el pueblo de México pueda entender, que lo que estamos haciendo sí es de una iniciativa proveniente de la Presidenta de la República, sí somos parte de un movimiento, sí tenemos una responsabilidad compartida y una relación muy estrecha con la Presidenta Claudia Sheinbaum. Claro, somos parte de un movimiento, ¿por qué tendríamos que negar nuestro origen y nuestra actitud republicana para con un país que está en proceso de consolidación en su transformación? Sí somos distintos, tenemos proyectos diferentes y nosotros con seriedad, sin ofensas, sin insultos, sin descalificaciones, vamos a defender nuestro proyecto en el que creemos y vamos a cerrar filas con nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum. Por eso, muchas gracias, Presidenta, muchas gracias, y a toda la Asamblea, muchas gracias por su tolerancia y por el exceso en el uso de la palabra. Buenas noches, buenos días, saludos a todos, con afecto y con respeto para la Asamblea.